Ah, pues desde el inicio no hay ningún pedo. No hay pedo, o sí hay pedo. Y Dale, no puedo dale, seguirnos. dale, dale. Ah, bueno, pues, una, dos, tres. Buenos días, tardes o noches. Sean bienvenidos al podcast en donde aprenderán más historia y cultura mexicana que en la escuela. Porque aquellos que no conocen su historia, guache, Están condenados a repetirla. están condenados a repetirla. Y vaya, qué déjà vu, ¿eh? Vaya, Wow. wow, ¿Eso es? esto es un déjà vu, ¿eh? Ok. Vaya que vamos a tener que repetir. No, esperemos, aprendamos esa historia para no volver a repetirla. Prepárense con alguna Fíjate. bebida, alguna botana y estén listos para escuchar el 10º episodio de este podcast en vivo, en donde yo, Carlos López, mejor conocido como Dark, les contaré a unos amigos y a un invitado especial eventos históricos, leyendas urbanas, casos de crimen real y muchas otras cosas más que enriquecen nuestra cultura y que, por supuesto, no podrían haber sido hechos de otra manera más que hechos a la mexicana. El número 10, el segundo Dos dígito, cifras. ya somos 2 dígitos. ¿No te parece eso Ya curioso, somos Loredo? dos dígitos. Dos dígitos. No. Miedo me Los va a que dar cuando faltan. llegamos a los tres, güey. Cuando lleguemos a los 100, güey, imagínate. A la madre. Ahí, ahí Pero, sí me voy a bajar de este Los tren 100 llamado dígitos. vida, yo creo, para sentar. 100 dígitos, no, hombre. No, a me muero. Antes me muero antes de llegar a Literal tal y número. figurada. Sí, Exactamente. no, man. ¿Tendrá tantas historias México para contar? Sí, güey. Sí. Muchísimas. Fácil, 100 dígitos. Mira, va a ir aumentando el número de historias conforme vaya pasando el tiempo. Ah, o Te sea, aseguro que, vas a tener más capítulos que periódicos del siglo de Torreón. hey, vamos a poner títulos amarillistas de fue por vino y ya no vino. Cosas mamadas así, güey. Sí, ya se nos van a acabar las ideas, vamos a tener que recurrir a eso. No te creas, esperemos nunca lleguemos a eso. Muchas gracias a los que me están siguiendo. Aquí ando viendo. Y antes de iniciar, pues les debo de presentar a mi invitado especial y a los que aquí tengo bajo contrato que no se pueden separar. En la Sí, esquina los tenemos superior derecha, secuestrados. los tengo secuestrados. En la esquina superior derecha tengo al mismísimo Loredo. En la esquina inferior izquierda, otra vez, no es porque queramos, Esme, así te pone Discord. Claro. Tenemos a la Esmeralda Pinto. Hola. Y en la esquina inferior derecha tenemos a nuestro invitado especial, el Sadface 96. ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Todo bien? Todo bien, todo bien. Se me hace muy Perfecto. familiar todo esto que estoy diciendo. Ahorita ven un poco. Pero va. Pero antes de comenzar, quiero pedirles a los que nos están escuchando aquí en Twitch, los que están escuchando en Spotify o en YouTube, quiero pedirles que por favor vayan a nuestras redes sociales y nos sigan en todas nuestras diferentes redes sociales: Instagram, Facebook, Twitch, Spotify y YouTube, porque así nos van a apoyar mucho a crecer para poder hacer un contenido mejor. Me han dicho mucho que les compro una cámara y un micrófono a Loredo. Me aparece necesito dinero. Y también pues ya si le voy a comprar eso a Loredo, pues también a la Esmeralda. Pero No, pues tenemos que sacar dinero, porque aparte hace falta varo. soy desempleado y quiero comer. Ya sé, güey. Pobre de ti. Exacto. Pobre, pobre cosita Y para fea. luego poder pagarle a nuestros invitados, ahorita lo hacen por el amor al arte. Imagínate. Cabrón. Cabrón. Pin- Chinga, no me van a Continúa, pagar. güey. culera. No ¿A me ustedes van a les pagar. pagan? ¿Amor? ¿Arte? Tenga. ¿Qué? Pero bueno, hoy les traigo algo diferente. Algo que mucha gente nueva o de los news no conocerán. Ni siquiera los millennials conocerán muy probablemente, a menos que hayan tenido un maestro chairo, como fue en mi caso, que nos platicó de lo ocurrido ese día.
Hoy les platicaré sobre algo ocurrido hace ya casi 80 años. 80 años, güey. No, 60, perdón, 60 años. no. Creo que ya sé Fue cuál en es, el, ya fue sé, en el ya sé. 68. 60. Son 60 Sí, años. ya sé cuál es. Algo ocurrido hace casi 60 años, güey. 54, Bueno, 54 años. 54 con, años para ser con exactos. razón lo descifró Esme, güey. Y que es considerado uno, si no es que el peor evento y decisión que se ha tomado en el país, en la historia del país contemporáneo. Algo que comenzó por una causa social justa, que poco a poco se convirtió en un movimiento nacional que terminaría en un genocidio de ciudadanos mexicanos por orden de su propio gobierno. Hoy les traigo una historia, empezamos con octubre, les traigo una historia de terror, mejor dicho, una historia de horror, porque fue algo que sucedió y que muy probablemente, mira, es México, va a volver a suceder. ¿Volvió a suceder? Volvió a ¿Volvió a suceder. suceder? Ah, chinga. Más o Sí, menos. güey. Normalistas. Ah, bueno, Ujú. pero no fue a tal magnitud. Pues No, no, pero y hay muchas O otras, sea, digo. Sí, hay muchas otras, sí. Pero como pero mencioné, vas a quedar canceladísimo por decir que no fue de magnitud. ni ya es lo sé, güey, mismo. Es lo mismo si matas un perro de un balazo o de un cuchillazo. Sí, El crimen es el mismo. pero bueno, me refiero en magnitud, no me saquen de contexto, en cuanto a Pues no, güey. la cantidad de muertes que hubo. Pues sí, pero tú estás diciendo o sea, Vamos a que continuar, más vidas. Loredo. Déjame continúo. Como mencioné, los nuevos muy probablemente no lo conocerán. Las personas de mayores muy seguramente sí, o estuvieron ahí. Pero esta mancha roja que ensució la historia mexicana jamás será olvidada, y menos con el lema que cambiaría la política y la postura mexicana después de lo ocurrido. Ese lema que la gente gritaba, sobre todo los que eran estudiantes universitarios del IPN y del UNAM, después de eso fue: el 2 de octubre no se olvida. Hoy hablaremos sobre el movimiento estudiantil del 1968, que tendría su fin el 2 de octubre del mismo año, en uno de los mayores genocidios de la historia contemporánea del país, en la Plaza de las Tres Culturas de Tlatelolco. ¿Sí? ¿Preparados? A, a mí me suena mucho que un profe de historia, el profe de historia que tuve en la secundaria, en segundo, me suena un chorro que nos dijo que él estuvo ahí. Mucha gente, mira, si tu profesor tenía unos 50 y tantos años, más o menos, 60. Creo que sí. O sea, no me cuadra tanto porque sí tendría unos 50. Pero eso, pues yo estaba como estamos hablando que es en el 2013, más o menos. Ok, pues Sí, sí, 13, 14. a mí me lo dijo un profe que también le dio clases a Michelle, el profe Gonzalo. Pero pues, estamos hablando de que ese vato, o sea, si tenía 50 años en el 2013, quiere decir que nació como en el 60. Entonces O sea, no estuvo ahí. no me cuadra, güey, o sea, tiempo después, ¿no? Pero no sé por qué, o sea, yo, Te mintieron, Loreo, toda la vida. sí, o sea, una de dos, o me mintió que no creo, o sea, ¿para qué miente? Profe pedorro, o sea, Pues para hacerse lo A menos interesante. que haya ido a los 8 años, ya haya tenido un título universitario. bueno, Mira, tiene Güey, a sentido, lo ¿no? mejor y se refería a que estuvo, pero, o sea, no como participante, sino que vio. Ajá, sí lo vio porque ahorita llegaremos a eso. algo Pero así, como no sé. siempre, debemos de comenzar por el inicio. Y con esto les contaré un poco del contexto histórico del país y del mundo, ya que esto influyó mucho en ese suceso. Era en la década de los 60. Todo el mundo estaba en el despertar de los hippies. La gente no se bañaba, amaba el rock and roll, a los Beatles, y toda la gente estaba llena de ácido. O sea, todos los güeyes tenían cuadritos en la lengua y andaban de party. Que ahora Estados les dicen Unidos a los había, otakus. eh, Estados Que los Unidos había comenzado la Guerra Fría contra la Unión Soviética. Poco tiempo después, Kennedy perdería la cabeza, tanto figurativa
La cara Pero, de... o sea, no la perdió, Mira, No. le perforó un poquito, pero 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 no la tampoco le perdió. dio en la tampoco cabeza. la perdió. Sí, güey. Sí, Ah, ok. No sé por qué tenía en mente que tenía en mente, Así, tenía en mente que el disparo fue al pecho. no, le dio una chompa. También en ese entonces, China y Francia se habían hecho, en China y en Francia, se habían hecho revueltas por los movimientos culturales y estudiantiles y había llegado la segunda ola feminista a todo el mundo, que 60 años después nos convertiríamos en personas que nos llamaríamos ellas y si no, nos enojaríamos. Ah, y un dato ellos no importante, tienen nada que ver con el feminismo, Carol, infórmate. perdón, una disculpa, Destruido en segundos. lo siento, tienes toda la razón. Y un dato importante es que los Juegos Olímpicos se acercaban. El comienzo, ¿no? De los Juegos Olímpicos. Los Juegos Olímpicos, sí, el comienzo de los Juegos Olímpicos se acercaban. Ujú. Dicho esto, y sabiendo que había un caos en todo el mundo, debemos declarar que México no era para nada lo contrario, puesto que unos años antes había comenzado el movimiento estudiantil en contra de las reprendas políticas y sobre todo el movimiento comunista mexicano que estaba tomando poder en la República. Para poder entender todo esto, debemos de hablar antes de la poco conocida como la Guerra Sucia. ¿Saben qué es la Guerra Sucia? ¿La habían escuchado? Ustedes se agarraron a pedradas Se agarraban con lodo. con la... Se tiraban cartas. Pues no se apuren, no se apuren tanto. Que De yo tengo eso la que Creo que vimos no. en biológicas, ¿no? algo Eso fue así, lo de güey. los bandos ahí en biológicas, en la guerra sucia, güey. Todo el mundo se tiró a caca, güey. Muy parecido, pero aquí había muerte y gente desaparecida y sí. Un Pues poquito bueno, más sucia. la Guerra Sucia en México es un tema poco conocido por el grueso de la población. Esto debido a que el PRI, al Partido Revolucionario Institucional, ha ocultado o ha eliminado la información y tampoco se han redactado libros sobre esto. Fue de carácter selectivo y bajo la cobertura de una prensa cómplice de los militares y corrupta, cosa que ya no pasa ahorita. La Guerra Sucia en México comprende desde el finales de la década de 1960 hasta los finales de 1980. Aunque Uy. posee antecedentes desde la Guerra Cristera y la persecución a grupos católicos y conservadores que imperó durante los años 30 y 40, destacando en una matanza en León, Guanajuato, el 2 de enero de 1945, ante una protesta que fue un fraude electoral. Por otro lado, existen opiniones en el sentido de la Guerra Sucia que iniciaron en los 50. La Guerra Sucia dejó un número aún desconocido de muertos y desaparecidos en México. Sin embargo, hay numerosas denuncias recibidas por la Organización de las Naciones Unidas, perdón, relacionadas con crímenes de estados durante la década de los 60 hasta los 80. Y ese número de denuncias asciende hasta 374. Sin embargo, es posible que las víctimas sean muchísimo más. ¿Les quedó claro lo que es la Guerra Sucia? Lo que ha Ay, pasado siempre en el país, básicamente. Algo así, todos corruptos. bastante familiar. Pues bueno, ahora, antes de empezar con lo que vendría siendo el movimiento, porque es que todo es un trasfondo muy cabrón, güey, o sea, ya fue el que llegaran a ese límite, fue que el país ya estaba hasta la madre del gobierno, ¿sí? Y les voy a platicar sobre eso, Ah, voy a platicar sobre eso, desde antes de que sucediera todo el pedo. Para dar un poco en contexto, mencionaré que para esos tiempos y antes el país se encontraba realmente inconforme por la gobernatura y había revueltas sociales, rebeliones y mítines en muchísimos lugares, como los siguientes. En la primavera de 1942, el Estado mexicano consumó la primera masacre de estudiantes de la que tenemos registro. Los hechos hoy en día son poco conocidos, pero fueron los siguientes. Los estudiantes del Instituto Politécnico Nacional, o el IPN, habiendo declarado una huelga en demanda de reconocimiento legal por los títulos que concedía el instituto y otras reivindicaciones que
atañían a problemas materiales que enfrentaban maestros y estudiantes. Decidieron, para presionar al secretario de Educación Pública, realizar una manifestación que iría del Casco del Santo hasta el Zócalo de la ciudad. No sé dónde queda el Casco de Santo Tomás. ¿Está lejos del Zócalo? Es una iglesia. No, no está tan lejos. Pues los estudiantes del IPN se hicieron esa protesta, pero algo de cuenta como Porfirio Díaz, le aplicaron los mátalos en caliente y mataron a una cantidad considerable de estudiantes del Instituto Politécnico Nacional. De lo que me he dado cuenta, antes de seguir con todo esto, es que los estudiantes de la IPN y de la UNAM sí son bien pinches grilleros y hacen muchísimas huelgas. Ahorita nos Pues vamos a dar todas las cuenta. universidades, ¿no? O sea, sí, pero bueno, nunca he visto que WAC haga algo así tan cabrón. Pues, o sea, sí no tan cabrón, pero sí ha hecho huelgas mucho tiempo antes. Sí, sí, sí. Digo, cuando cierta maestra subió a dirección, fue una huelga Exacto. horrible, tanto que la tuvieron que bajar. Saludos, Eso sí. no es por quemar a mi choco, pero Pero saludos. saludos. Permítame un poquito, me habla. Aguanten. No me tardo. No. Bueno, yo creo que para complementar un poco lo que estaba diciendo, también hay que entender un poco por lo que pasaba el país en esos años. Y es que durante la década de los 40, los 50, México había pasado por un proceso que se le llama el milagro mexicano, que es que gracias al petróleo, el país tuvo una estabilidad económica bastante considerable, ¿no? O sea, llegar a ser uno de los países más ricos del mundo. Pero ¿por qué ese descontento? Pues justamente, como siempre ha pasado, o sea, yo creo que en toda Latinoamérica, esa distribución de tanto dinero solamente se fue a unos cuantos. Y, y pues ni se diga de la educación, ¿sabes? O sea, solo, por ejemplo, son las grandes ciudades las personas que eran, eran las personas que podían asistir a la universidad. Entonces, desde ese entonces vemos que no se garantizaba la educación para todos, ¿no? O sea, eso por una parte, el descontento social por la salud pública y quizás la seguridad social no tanto, no era como ahorita que tenemos el narco y todo eso, ese asunto, pero básicamente que la educación para todos, el servicio de salud pública, que eran cosas que estaban muy mal. Y había otras cosas, como mencionaba este Dark, Pegasus. Estaba el tema de la Guerra Fría, estaba también lo de la Revolución Cubana, o sea, eran muchas cosas y como decía, me parece curioso que diga que las universidades al menos de Ciudad de México, pues sean muy revoltosas, ¿no? O sea, que le gusta mucho hacer huelgas, mucho marchas. Yo no sé si sea por la ciudad, yo no sé si sea porque dentro de la ciudad siempre ha sido así, ¿no? Siempre ha sido como el foco de muchas de las decisiones más importantes que ha tenido el país. Pues es que es capital y además Exacto. son un chingo. Exacto. Un Van vergo. un chingo de gente. No, o sea, bueno, por un lado es eso, ¿no? Es donde se dieron Y luego, más para muchas de ganas. las universidades, o sea, no es normal que en las universidades los chavos están en todo el auge de querer hacer algo. Están en la edad de que quieren estar haciendo cosas. Y si cualquier güey les mueve, o sea, dícese maestro, dícese educador, dícese autoridad, dícese lo que sea, les mueves tantito y de volada es, oh sí, yo quiero cambiar al país. Y ahí va, Sí, tienes toda la razón. pasa lo que pasa. Pero fíjate que, o sea, tiene todo lo que dijo Sat tiene que ver. O sea, tiene la razón, güey, porque se me olvidó mencionarlo, estaba la Revolución Cubana. Entonces, eso lo mencionaré después. También había fines políticos de Estados Unidos. Había intereses políticos porque pues, no querían una segunda revolución cubana, diga, una segunda revolución comunista en América. Pero eso lo mencionaré después. Pero si de algo me di cuenta, el pedo por lo que sucedió todo esto, y te vas a dar cuenta conforme les vaya diciendo las fechas y todos los meetings y las huelgas que hubo, regularmente los estudiantes fue porque fue el abuso policíaco y sobre todo
que los militares entraban y tomaban las escuelas. Cuando se supone que una escuela autónoma no debería, un militar ni un policía no debería pisar ese lugar. Claro, es autónomo. ¿Eso Exactamente. desde cuándo? Desde antes, o sea, dentro del mismo año, en 68, sí, ya estaban haciendo muchas huelgas en muchas universidades, O sea, pero pero siempre ha sido lo del, ¿cómo se llama? Lo de que o sea, el poder militar no puede entrar a las universidades autónomas. ajá, sí, no, o sea, no se puede, o sea, no. Bueno, dentro del UNAM, que es donde yo asistí, Sí, sí, sí. tiene su propia vigilancia, entonces, Ujú. no se puede, o sea, hasta donde yo tengo entendido, un policía o un militar no puede pasar por ahí. O sea, tú entras al campus y no hay absolutamente Tienen una vigilancia ninguna privada. presencia. O sea, Ujú. sé que no se debe, pero Es siempre ha que sido así. Sí, espérate. El a movimiento ver. del 68 cambió muchas cosas. Mi Campos Doggy, perdón, güey, es que como estoy utilizando otra cosa que no es el OBS, nos salió el voz en el chat, güey. Te voy a reembolsar el pedo. Y Loredo, te lo voy a decir así Sí, ya vi, güey, pero con voz robótica. Feliz cumpleaños al Juanca. Que chingue su madre el cumpleañero. Ya, continuamos. En 1956 inicia el movimiento revolucionario del magisterio, el MRM, muy importante factor en la demanda de la independencia sindical. Al negociar el magisterio con los líderes del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, el CENTE, porque querían un incremento salarial que llega a la mitad de la demanda inicial, porque les pagaban bien poquito. Entonces lo que ellos peleaban era pues, que les pagaran más, o sea que el sindicato peleaba que les pagaran más porque les pagaran una madre. Entonces no solamente estamos viendo que eran los estudiantes, sino eran diferentes personas que ya estaban hartos por lo mal pagado y la mala situación del país. En 1958 fue decisivo en la historia de los movimientos sociales mexicanos. Era el último año del sexenio del presidente Adolfo Ruiz Cortines. En ese año hicieron eclosiones luchas espontáneas entre electricistas, telegrafistas, maestros de primaria, telefonistas, petroleros, campesinos, etc. Así tal cual como está, suena como que se agarraron en un pinche Battle Royale electricistas, telegrafistas, el electricista aventando un cable, el telégrafo, otro, el vato. Perdón, mal chiste, continúo. no, sí, se aventaron un pinche free for all, güey, de todas las carreras, oficios y de todo lo que había. Pero En- pues solo muestra el descontento que había en ese entonces y que sí, sí, hasta la sí. fecha siguen. En todos los sectores, o sea, estamos hablando de que, o sea, no era nada más pedo de los maestros. Sí. Exacto. Entre 1958 y 1965, en el sexenio del presidente Adolfo López Mateo, estallaron innumerables luchas campesinas que sacudieron las importantes zonas agrícolas del país. En todas estas luchas, la demanda del aumento en los salarios aparecían debido a los aumentos de productos indispensables en la canasta básica. Si de aquí me he dado cuenta, también algo es a la gente no le toques la canasta básica porque si no, Pues no, güey, es comida. va a valer vergas. A la Sí. gente Bueno, no ya la hay mates de muchas hambre porque cosas. se enoja. Tienes toda la Así razón. suena bien chido. Pero sí, o sea, bueno, es que ahorita ya hay un chingo de cosas. Tengo entendido que ya está el internet, está en la canasta básica. Ah, chinga. No, Según yo No. sí, Según yo, la canasta básica son tortillas, huevo, huevo, leche, frijol. frijol, arroz. había escuchado, tiene muchos años que Más escuché bien yo te que refieres a el los internet servicios, iba ¿no? a entrar, sí, o sea que O no, sea, aparte de la a lo canasta mejor a básica, te los refieres a servicios básicos, los servicios puede ser. básicos, que vendría siendo la luz, agua. Sí, eh, era algo así, güey, porque me suena que era algo de que con las tarjetas estas de vales que te dan a veces en las empresas, ya ibas a poder pagar, o sea, tanto, o sea, como puedes pagar, o sea, con esas tarjetas no puedes comprar cerveza, por ejemplo, o cigarros. Puedes comprar, como tú dices, leche, arroz, frijol, todas esas mamadas, comida. Este, y creo que también puedes pagar los servicios. Y me suena que era el internet, déjame checarlo. Nah, eso es una mamada.
Sí, va a entrar Bueno, en a los noviembre añitos, ¿no? de 1964, el movimiento médico... Ah, no, espérate, me pasé. El movimiento ferrocarrilero, o sea, ya los ferrocarrileros también se metieron, se inició el 2 de mayo de 1958, con la formación de la Gran Comisión Pro Aumento de Salarios. En 1964, en noviembre, el movimiento médico comenzó cuando los residentes e internos del Hospital 20 de Noviembre del ISSSTE reclamaron el pago de los aguinaldos atrasados, güey. Y el gobierno lo que hizo fue que suspendieron y despidieron a más de 206 médicos. Así de Ah, huevos. man. Eso Pues, también pasó hace poquito, ¿no? Bueno, o sea, hace como unos 4 años. no, no sé. Sí, yo vi una noticia. Vale, con vale. médicos. La Pero noticia que se creo que Vancomer despidió más gente, ¿no? El año que hace como 2 años. No sé. Sí, pero el PRI robó más. Pero el perro, en respuesta a los despidos, Pero te iba a decir algo. ¿Qué ibas a decir? Antes de que se te olvidara. no. Sí, tú. Sí, ¿no? Dijiste algo No, antes no, de que no, me no, olvide. ¿No? continúa. Ok, ok. Ah, bueno. En respuesta a los despidos se formó la Asociación Mexicana de Médicos Residentes e Internos, el AMMRI o AMRI, que comenzó a organizar paros que para el día 26 de ese mes ya abarcaba más de 40 hospitales del ISSSTE, del IMSS y de ferrocarriles. En una forma que le dices a tu novia de que dice, ¿no tienes hambre? AMRI. Entonces, El 1 de octubre de 1966, estudiantes y ciudadanos de Morelia coincidieron en un movimiento en contra de la alza de las tarifas del transporte público. Eso se me hace conocido como aquí pasó hace unos años aquí en Torreón. o sea, que iba a subir y sí, discutieron y pues subió Y subió, poquito. Y luego ya subió otra vez y ya, vale, hijos de su puta madre, güey. ¿Cuánto cuesta el transporte allá? ¿Cuánto crees? este, Es que he ido a otros estados cerca de acá, güey, 15 pesos. Entonces yo creo que es de estar igual, güey, 15, 20 pesos, casi, Más o 13, menos 14. 14. 13, son de ¿13? 14. Ah, cierto, Estafaron al caro. sí, puta Sí. madre. Pinche Sí, camionero, güey, me quitó un güey, varo de más. hijo de puta Qué chinga madre. cuando subió. Hijos de su puta Era para la Cruz madre. Roja, güey, es lo que no sabía. Hijos de su Güey, puta. acá con 5 pesos recorres toda la ciudad, güey. Sí, güey, esa es A una ver, ventajota. con los 13 recorres también, bueno, toda la ciudad. Güey, yo me acuerdo cuando el camión estaba a 5 varos, no te la complicabas, güey. Vas de un lado a la otra. No te lo Yo me complicabas. acuerdo, yo me acuerdo haber pagado 2. Me acuerdo que había pasajes para niños. Te digo todo. O sea, un niño pagaba menos que un adulto. Güey, en Loredo, México se Yo llaman llegué a pagar peceros, 2 pesos. en México, güey, ¿por qué? se llaman peceros, güey, porque costaban 1 peso, güey. ¿Neta? Sí, güey. A la madre, ¿qué usaban de combustible? ¿Aceite de aceite de cocina o qué pedo? Pues casi, casi, Con, güey. Güey, pues fue hace cuánto tiempo pasó eso. pero es que con un No, ya peso. tiene un chingo, ya tiene un chingo de tiempo. Sí, Toma en igual cuenta y la cuánto gasolina tendría que haber costaba costado la gasolina, Aún así, 5 pesos. cuánta gente hay en el DF, cuánta gente agarra el camión. Antes de que se doblara el peso, pasó. vaya, Ujú. puta madre. Ya me voy a deprimir más con esto. El No, 1 de octubre de 1966, del 66, estudiantes y ciudadanos de Morelia coincidieron ¿verdad? Eso ya lo comenté, en las tarifas del transporte público. Al día siguiente efectuaron una gran manifestación que fue atacada por pistoleros del PRI, que Fíjate, robaron un aparato de sonido. el PRI robando. PRI ¿Qué robó más. onda? Qué raro. Esa no me la esperaba, ¿eh? Vamos, O sea, no se lo o sea, esperaba. Vaya giro a la trama. se me cayó un grande. Ay, güey. La marcha, al dirigirse al local priista para reclamar el pinche robo, le robaron una bocina, güey. Fue recibida a tiros, güey. Y, y murió un estudiante de nombre Everardo Rodríguez Orbe. O sea, los Qué estudiantes, sorbo. güey, no mames, que me imagino, pobres, pobres, güey.
estaban manifestándose, llega un pinche priista, le roba, y luego les roba la bocina. Y la Les pinche bocina es mía, la balacean. verga, y mis huevotes a la verga. Se lo llevan, estos vatos van como, ¿me puede regresar mi balón, señora? Y los reciben con balazos, güey. Oiga, esa es mi bocina. Vamos a Y ver. murió un estudiante. En protesta por esa muerte, los estudiantes declararon la huelga el 4 de octubre y el ejército comenzó a patrullar las calles, pese a lo cual se efectúa, un gran mitin el 7 de octubre en el centro de Morelia. Esto sería tomado como, se podría considerar como un, ¿cómo se dice? Es que me lo estoy inventando, no viene el guión. ¿Un qué? ¿Pase? Algo así como una precuela de... No, sí, o sea, pero cuando una premonición de lo que pasaría dentro de 2 años, pero en la Ciudad de México. Porque si te das cuenta fue en octubre. Sí. Y fue el 1 de octubre. Casi tirándole para ahí. El 8 de octubre, a petición del Congreso local, la tropa mandada También lo por... de Ayotzinapa fue en octubre. ¿En serio? Pero el veintitantos, ¿no? O algo así me suena. Sí, pues agarraron el camión para ir a... No, para ir a la huelga del 3 de octubre. No mames, esa no me la sabía. O sea, pasó como el 1 o el 2 de octubre. Octubre está malito, güey. Fíjate, Octubre, nací yo en No, pues octubre. para ti no es gran cosa, Carol. octubre en México desaparecen estudiantes y en septiembre en México tiembla. ¿Qué pedo? Ah, es buen patrón. O sea, son buenos indicios Bueno, para no es. administrar el país. O sea, bueno no es, pero ya sabiendo, ya estás listo. Ya dices, mira, el septiembre, yo me duermo en el patio. Ey, sí, para que no me caiga un edificio encima. Continuamos. El 8 de octubre, a petición del Congreso local, la tropa mandada por el general José Hernández Toledo tomó la Universidad de Morelia y detuvo a decenas de estudiantes. Aquí es donde ya empezaron los militares y la policía a entrar a las universidades para detener extraoficialmente a estudiantes y también hubo bastantes desapariciones forzadas. En 1967, un año Punta. antes. ¿Cómo? ¿Qué desaparición forzada? Desapariciones por... Mira, así les dicen. Es Yo que no sé. Mira, o sea, desapareció, o sea, mira, presentó puede un ser que te acta y dice, perdiste o algo así, oiga, ¿no? esta persona está Sí. perdida. Y el oficial, sí, cierto, sí, está perdido. Sí, no, por eso Pero, son forzadas, Y ¿no? se queda. O sea, yo una vez bien pedo terminé en la casa de la abuela de un primo. Que cómo llegué, quién sabe, no sé. Me desaparecí toda la noche. Y ahí quedé. Pero no fue forzada. Por eso digo, pero fue una. Fue voluntaria, de hecho. Exacto. No, creo que es lo que refieres es lo que dijiste, o sea, que a lo mejor te lo marcan como, o te lo cuentan la prensa como que desapareció el joven, tal, pero no hay como que lo hayan secuestrado, que piden Ujú. algún pues rescate es o que algo así, ¿no? cuando es ¿Se secuestro, acuerdan? dicen secuestro. Cuando es desaparición es ¿Se literal, no acuerdan? sabes si está perdido o si Es qué. como con Es, los estudiantes, o sea, hasta ¿Se la fecha no acuerdan sé. del joven que subieron a la patrulla el día de ayer? Bueno, pues desapareció, se perdió. estaba, pero ya no está. Como el gato. El gato, como el Yo gato. había ponido mi estudiante aquí. Parpadea y desapareció. Salió mago el güey. No mames. En 1967, un año antes de que todo esto sucediera, los estudiantes sonorenses se sumaron y encabezaron la protesta popular por el impulso de Faustino Félix Serna como candidato del PRI a la gubernatura de la entidad. El 17 de mayo, el gobierno de Sonora, apoyados por el ejército, tomaron y atacaron a la universidad. Ey. Fíjate. Ahora, llegamos al mero año. ¿Sí? 1968 fue un año también muy complicado. Ahorita vamos a ver por qué. 1968 era un año importante en nuestro país, puesto que esta sería la primera vez en que México sería
la sede de los maravillosos Juegos Olímpicos. En el entonces Distrito Federal. Y también sería la primera vez que los Juegos Olímpicos serían transmitidos por televisión vía satélite para todo el mundo. Entonces, sí, era algo importante ese año. Se juntan muchas cosas aquí. Me da mucha atención, ¿no? Sí. Aquí nos comentan que desaparición Ay. forzada es según cuando es realizada en nombre del Estado, por personas del Estado, o con autorización o apoyo del mismo. Ok. Ah, Ok. Muchas gracias, Macadamia. Saludos, digo- Maki. Un saludo. Y como podremos ver, el país estaba en revueltas, el Partido Comunista Mexicano comenzaba a tomar poder en el pópulo, y la tensión entre el pueblo y el gobierno se podía palpar en el aire. Aparte de esto, el Partido Comunista tuvo mucho auge por lo que vendría siendo la Revolución Cubana, y pues todos amaban a Fidel Castro. O sea, también grande. en ese tiempo también hubo mucho. Recibió demasiados refugiados de Cuba, de algunos otros países que pasaban por situaciones similares con dictaduras, como de Chile, de Argentina, más que nada, y pues ni se diga Cuba. Ujú. Y sí tomó importancia eso, o sea, de por sí la ciudad siempre ha sido muy de izquierda, a diferencia del resto del país, que no sé ahorita, yo creo que ya también es pues, igual, ¿no? Igual un poquito más de izquierda, pero siempre ha sido más la ciudad, y ahora que te lleguen con esta idea del comunismo y todo esto, pues sí tuvo un auge, pero pues son más cosas. Bueno, pero si quieres continúo porque le dejamos a lo bueno y Ahorita llegamos a lo bueno y en el final nos comentas todo, güey. ok. O sea, todas tus teorías y... O no teorías, güey, o sea, los hechos. Sí, dale. El 22 y 23 de julio de 1968 ocurre una serie de enfrentamientos entre los alumnos, las vocacional 2 y 5 del IPN. La preparatoria Isaac Ochoterena, incorporada a la UNAM, y, o sea, esos vatos se quisieron agarrar a chingazos, porque pues el IPN y la UNAM se odian, güey, no sé por qué. Pues Porque, como son las universidades públicas más grandes del país, y aparte la rivalidad deportiva que hay. O sea, ya sabes que cuando llega el partido de los burros blancos contra los Pumas, güey, de fútbol americano, es que van a haber putas, ¿no? Fácil, o sea. obvio, o sea, pues, todos conocemos a los burros blancos. ¿Ah, sí? Ah, Los no. burros No, blancos sí, del Instituto Politécnico Nacional, Carol. sí, güey. No. Y es que a mí me tocó, güey, bien curioso, o sea, una pequeña anécdota. Cuando llego a la prepa 8, güey, que igual es de Luna, mi primer año, güey, yo estaba bien tranquilo afuera, ¿no? Y que de repente llegan los porros de Luna y, no, pues aquí vienen los pendejos estos de los burros. Y yo, ¿qué es esto, no? Yo, Ay, cabrón, espérate. ¿Quién, yo? Bueno, y ya empezaron, güey, pero ya empezaron lanzando petardos, o sea, llegaron lanzando petardos, piedras, todo este pedo, y el director de la prepa nos dijo, no mames, o sea, métanse, y dentro van a estar seguros, pero fuera de ahí, ya es su pedo, No mames, que tan no así. mames, sí, güey, ya tan Ah, así. güey. Y ya, ya nos metimos, güey, y hubo ahí una pequeña pelea, güey, o sea, llegó luego la policía, pero me acuerdo que más tarde, que ya se calmó todo, los porros, güey, quemaron el burro, güey, porque el día siguiente era el partido, y es como, no mames. Es una realidad muy tonta, la verdad, Pero existe. pero existe, ¿Sabes sí, por sí qué los existe. porros se llaman porros? No sé lo que Por sea. las Bueno, porras. seguramente, bueno, ¿Por qué? O sea, bueno, No, sí era pregunta. Ok. yo conozco, o sea, bueno, como buen preciano, pero esto se supone que también está ese pedo de los porros. El término viene desde las porras, o sea, las porras en los deportes. Ah, Cuando pues uno ¿cómo es se la tiraba, o sea, antítesis de las no, porras? al revés, o sea, se fue, más bien es como que Como aficionados, o sea, aficionados, varios pues. pasos por encima de eso, sí, o sea, Ok. en los partidos, pues O sea, una como... porra le tiraba al otro equipo, la otra porra le tiraba al otro equipo, y de alguna forma muy mexicanesca eso llegó a que los de un equipo se puteaban a los del otro equipo, O sea, y como los hooligan. viceversa. Sí, algo así. Ok, algo así. ok, yo no sabía.
Pues bueno, cuando se agarraron a putazos estas escuelas, probablemente porque uno vio feo al otro, güey, y dijo, ¿qué me ves, puto? Y se agarraron a putazos. Cosas del DF. Pues, pues llegó el cuerpo policíaco de granaderos, en quienes que son quienes fueron los que disolvieron la turba, deteniendo a varios estudiantes y entrando a las instalaciones de dichas vocacionales. O sea, entrando otra vez, o sea, se vuelve a repetir, güey, que vuelven a entrar a las Pero es que ahí escuelas. tenían justificación, ¿no? O sea, dijeron, voy a entrar para separar a estos Pero es que así sea güeyes. lo que sea, no puede entrar la policía ahí. Se supone que no, porque volvemos a lo mismo, o sea, lo de que tienen su propio Ajá, de sistema de que seguridad. Ajá. Digo, también está cabrón, ¿no? O sea, tienes a Don Pepe Sí, a ahí. Don Goyo A Don ahí Ajá, Goyo. tienes a Don Paco. ganando 70 pesos Sí. al día, no se va a meter entre los Yo porros. yo me imagino a Don Paco ahí, sentado, Don Paco. Mejor vamos a decirle Don Pepe para no No hacer meternos en pedo. marcas. Ya voy para afuera, pero pues para no meterme en pedo. A Don Pepe ahí sentado en una banca y que ve que se están agarrando a putazos. Oiga, Don Pepe, ¿no los va a separar? No. Nah. Y muerde un burrito. Guarda los burros blancos del IPN. Entre el 26 y el 29 de julio de 1968, varias escuelas inician un paro de labores y los granaderos y el ejército entran a varias de las escuelas. Ahora les voy a narrar lo que sucedió en una de las marchas, de las tantas marchas que hubo, pero que fue importante en este año de 1968. En una de las marchas del IPN, que sale a las 4 de la Plaza de la Ciudadela, concluyen un mitin en la Plaza del Carrillón del casco de Santo Tomás, o sea, en la iglesia, ¿no? Ah, ese es el centro de la ciudad. Cerca de las 7:30. Se tardaron 3 horas y media en recorrer todo eso. Ujú. En ese momento, un grupo de estudiantes opositores de la FNT se apoderan del sonido para invitarlos a las manifestaciones a ir al Zócalo. Entonces llega un bando opositor, o sea, otro mitin opositor, se ven y dicen, no, pues estamos peleando por lo mismo, ¿no? Les roba la bocina, el micrófono, y pues dicen, no, pues vamos a manifestarnos todos al Zócalo. Los del IPN aceptan la invitación y cientos de estudiantes quienes se organizan, son los que se organizan y emprenden el camino. Toman varios autobuses, se bajan en el Panteón de San Fernando y desde aquí inician la marcha a dirección al Zócalo. A la altura de la... Sí, perdón, ahí me adelanté un poquillo. ¿Vamos bien? ¿Se están ubicando en el mapa? Sí, Sí. Más o menos, sí. claro. Bueno, pues a la altura de la Torre Latinoamericana, ahí yo sí conozco la Torre Latinoamericana, coinciden con otra manifestación que apoyan a la Revolución Cubana. Se ven, se saludan y ahí se marca una línea para que ésta continúe en su ruta hasta Anda. Hemiciclo de Juárez y los de Politécnico hacia el Zócalo. O sea, ven, se saludan, dicen qué pedo y ya, se van cada quien por su lado. Y los de Zócalo, ajá. En la esquina de la calle Madero y Palma, los que son del IPN son atacados por granaderos y obligados a retroceder hasta la Alameda Central. Aquí yo sí me estoy ubicando porque pues cuando he ido a México he estado por ese lugar. Los estudiantes se dirigen al meeting que se lleva a cabo en Hemiciclo, donde informan de la golpiza que han sufrido y piden apoyo. O sea, los del IPN, güey, yo digo que el mero mero les dice a un escuadrón, güey, vayan a los de la Revolución Cubana y pidan refuerzos que nos acaba de meter la chota en una putiza. De inmediato se organizan en marcha conjunta y avanzan hasta la Plaza de la Constitución, vitoreando la UNAM y la IPN y lanzando consignas a favor de la Unión Estudiantil y contra los jefes de la policía y la represión. En las calles de La Palma y 5 de Mayo, los estudiantes se encuentran de nuevo con los granaderos y la policía bajo el mando del subjefe de la Policía Preventiva del DF, el general Raúl Mendiolea Cerecero. Perdón. Este se aproxima a los manifestantes para ordenarles que se retiren
Y adivinen qué recibió de respuesta. Un saludo cordial. Hola, caballero. Buenas tardes. Buenas tardes. Con Disculpe sombrero, usted. inclina su cabeza a 45 grados. Ujú. Y Y le procede a mira darle un fijamente. putazo. Y le, y le suelta un pinche gancho bien acomodado en el hocico. Lo regresa al kinder de un vergazo. Pues prácticamente, como respuesta recibió una lluvia de piedras. De inmediato el general citado da una orden a las fuerzas policíacas y estas se lanzan contra los manifestantes, correteándolos y golpeándolos con brutalidad, sin distinguir entre manifestantes y simples Eso transeúntes, es muy perdón. normal. Hey. No, no escuché bien lo que dijiste, güey. No sé qué dijiste, güey. Yo dije, yo lo entendí. Pero no, esto es muy normal, fíjate. Alguna vez escuché esto con compis españoles que alguna vez me hablaron de que por allá hubo una que otra, sí, o sea, respetó una que otra manifestación y a un compi, creo que iba con su novia y otro amigo o algo así, y le tocaron putazos porque iban en contra. O sea, los de la manifestación iban hacia allá y y la chota pues venía para acá, ¿no? Y luego se regresaron los manifestantes y estos vatos, o sea, este güey y sus compis venían pues para acá, ¿verdad? Ellos iban en esa dirección y la chota los retachó a puta A la verga. también. Güey, no mames, me acuerdo Sí. cuando entró Peña Nieto al poder, güey, en 2012. Creo que yo iba a una escuela un curso de computación ahí por el centro. Está cerca de la Alameda, güey, creo que sí conoces. Ajá. Y ese día era la toma de protesta, güey, me acuerdo. Yo estaba acá, salí como a las 12 del día, güey. No, mames, de este lado los granaderos, güey, de este lado los manifestantes. No mames. Y Perro, tú en güey, medio no. dije, no. Sí, dije, no, mames. No, yo me fui corriendo al metro, güey, la neta. No, de aquí Medio, no. Los Sí, no, granaderos, yo los en medio. granaderos, ¿qué son, güey? O sea, sé que es una fuerza policial son los que son para revueltas, así de civiles, ¿no? Los que sí, traen el gas Son los lacrimógeno y todo ese pedo, ¿no? sí, antidisturbios. Ok. sí, güey, o sea, incluso llevan torretas, güey, de agua. No, Oh, cabrón, yo iba a decir, no mames, espérate. Eso ese día ya, me acuerdo, ¿ubicas Bellas Artes? No Sí, sé güey, si, sí. haz de cuenta que cerraron todo Bellas Artes y toda la calle esa de Madero que te lleva al centro con una Ajá. barricada enorme, güey, y había tanques de policía, güey, así, no mames, qué pedo. A la Y verga. ese día más tarde, güey, en las noticias vi que tiraron los postes ahí que están en Bellas Artes, güey, rompieron un chingo de vidrio, ¿no? Un desmadre, güey, dije, no, Como toda manifestación del DF. ándale, así merito, así merito. No, pero, Eso es lo que vemos los que no somos del DF, güey. Siempre que vemos así que pues, en la mayoría de las manifestaciones pues destruyen vidrios locales y todo ese pedo. pero fíjate que dentro de las manifestaciones es así, güey. Sí, sé que Y son, pues, ¿cómo les dicen? grupos de choque. Ujú. Son grupos de choque que ahorita también seguramente vamos a tocar el tema del Batallón Olimpia con este tema de la matanza de Tlatelolco. Ok. También no llegamos a eso. Bueno, Pero vamos a sí. dar, Sí. ya quiero hablar. Pues mira, pues después de que los policías agarran parejo, güey, como judiciales entre manifestantes y simples civiles, los obligan a retroceder hasta la glorieta del Caballito. No sé dónde queda eso, si ahí ya no lo ubico. Como a 4 cuadras de Bellas Artes, igual. No, no es muy lejos. Como sobre los, madera. No. Hay una avenida que se llama el estaba- Monumento de la Revolución. Por ajá. ahí. No sé. Ok. Es que este güey está mamando. Ah, Como resultado de la represión policíaca, hubo más de 500 heridos y decenas de detenidos, entre ellos algunos extranjeros que iban pasando por ahí, güey. Ya no se puede turistear a gusto. Ya está, güey, no mames, güey, o sea, está bien vergas, ¿no? Que llega un pinche policía. Órale, túmbese, mijo. Y el vato de, ¿what? Pinche O en macanas. alemán, ahí. ¿Qué puto dijo? La tuya. Pues el Procurador General de la República, Julio Sánchez Vargas, gira la orden de aprehensión contra
personas ligadas a los desertores, perdón, personas ligadas a los desórdenes, entre los cuales se encuentran varios miembros del Partido Comunista Mexicano. A partir de las 9:30 de ese mismo día, agentes de la Dirección Federal de Seguridad, con el apoyo de elementos del Servicio del Secreto y de otros policías, ocupan las oficinas del Comité Central del Partido Comunista y los talleres gráficos de La Voz de México, que era un órgano importante del Partido Comunista Mexicano, y aprenden a las personas que se encuentran en las instalaciones. En otros sitios se toman presos sin orden judicial, como miembros del Partido Comunista Mexicano y de la Juventud Comunista y de la CNED. El 30 de julio de 1968, la preparatoria 1 y 3 es atacada y su puerta que era labrada, o sea, su puerta de madera que fue labrada en el siglo XIII es Vete destruida. al chorizo, güey. Es destruida. Adivina cómo. ¿Quemada? Quemado. De un patín. ¿De qué, güey? Por un tiro de bazooka. Nos andaban con mamadas Ese después. cabrón, Sí. mira, ese cabrón tendría que estar en el bote, güey. Hijos de Si su- está vivo. Sí, güey, se Ah, pasó de que la verga. verga, güey. Chato, güey. Ante estos hechos, el rector del UNAM, Javier Barros Sierra, hizo la bandera nacional a media asta en la ciudad universitaria y se pronunció públicamente en desacuerdo con las acciones que atentaban en contra de la autonomía universitaria, haciendo un llamado a la unidad para la defensa de la libertad de pensamientos, de reunión y de expresión, así como la misma autonomía. ¿Sí? Ay, güey, pobrecito, güey. Los estudiantes adentro no pueden entrar, culos, y ¡pum! Va a su casa y la... Pero aparte te das cuenta, eran de prepa, güey. Eran de prepa, güey, no eran universitarios, güey. Morros de 17 para abajo, güey. Puro chamaco O sea, ¿qué te puede meco. hacer alguien de No, prepa? bueno, de entre 15 y 18. Por eso es un chavaco meco. Yo conocí 2, 3 chamacos mecos de prepa que si ahorita me tumban de un putazo. Ahorita. Ay, sí, pero no le ganan una bazooka. Exacto. Entonces, eso es cierto. Lo que supongo es que a lo mejor la puerta estaba trancada y era muy pesada, muy... Pero muy pues acá. metes un arete, no una ariete, perdón. Un arete. Un ariete, sí. Le Sí, pone- no una bazooka. Acá de que... Es que Sí, no se andaban, como dice el SAT, no se andaban pero con es que no, mamadas. o sea, no es que sí es cierto, o sea, considerando que es una puerta hecha, labrada del siglo XIII, o sea, los aztecas no hacían puertas chiquitas. Para mí que fue el primero, güey. O sea, era un vato nuevo que se emocionó, güey. Y antes de que llegara el oficial, decir, no, güey, un ariete, un ariete. Dijo, no, la verga, pum. Leroy Yankees, bam. A la verga. Ajá. Continuemos. ¿Qué? Sí, güey, no mames. Continuemos. El 1 de agosto de 1968, el rector del UNAM, Javier Barros Sierra, en la ciudad universitaria, condenaría públicamente los hechos, izando la bandera mexicana a media asta, o como lo mencioné, y con un discurso que se pronunciaría a favor de la autonomía universitaria y que exigiría la libertad de los presos políticos. Ese mismo día encabezaría la marcha por la Avenida de los Insurgentes, donde surgió un lema muy común utilizado por el movimiento estudiantil. Este lema era, únete pueblo, pero con voz acá de hombre, no Verga. como la mía, sí, vergas. El 2 de agosto de 1968, los universitarios, descontentos por el cambio de itinerario de las manifestaciones del día anterior, realizaron mítines, Mitini. Meetings. bueno, mítines. O sea, de reuniones, ¿no? Sí, organizaron 2 mítines frente a la torre frente a la torre de rectoría de la ciudad universitaria. El 3 de agosto del mismo año aparecen en los periódicos desplegados en pros y en contras del movimiento estudiantil. O sea, los periódicos y la prensa ya se empezó a meter con este pedo, entre los pros y los contras que había en los movimientos estudiantiles.
El 7 de septiembre de 1968, como ven, nos vamos acercando a la fecha y van sucediendo cosas. Se lleva a cabo un mitin en Tlatelolco, denominado la Manifestación de las Antorchas. El 13 de septiembre tiene lugar la Marcha del Silencio, donde los manifestantes marcharon con pañuelos en la boca. El 14 de septiembre, en un hecho aislado, 4 trabajadores de la Benemérita, Benemérita Universidad. Benemérita. No, tiene acento en la Benemérita. Sí, Benemérita. Benemérita. Perdón, gracias. De la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, son linchados en el pueblo de San Miguel Canoa debido a los disturbios estudiantiles de la capital. El 15 de septiembre, con motivo del aniversario de la Guerra de Independencia, Eberto Castillo dio el grito de independencia en la explanada de la ciudad universitaria de la UNAM, sin imaginar que esto enfurecería al presidente 3 días después. Y el 18, el ejército haría lo que nunca tuvo que haber hecho, güey. Los que lo prendió a cabroncísimo a todos, güey. ¿Qué crees que hizo? Entrar. Jugaron a la matatena. Invadió Ciudad la Universitaria. fue sacrilegio lo que hicieron, güey, la sagrada ciudad universitaria. De la Universidad Autónoma de México. Y eso fue la gota que derramó el vaso. Ujú. El 23 de septiembre, el rector Barros Sierra presenta su renuncia ante la Junta del Gobierno de la UNAM. Y el edificio vocacional 5 fue ametrallado por comandos policiales vestidos de civiles, ocasionando grandes destrozos. El 1 de octubre, el ejército se retira de la UNAM y del Instituto Politécnico Nacional. Y como debería de ser, sí se dieron cuenta que dije, ¿no? Que llegaban unos policiales a llegar vestidos de civiles a ametrallar. Se llevaban tenis. Ujú. Ah, fue como si. Policiales. Eran policías con Eran tenis. poli con Y valió tenis, güey, mal. no mames. Nunca le dan caso a los polis con tenis. Ni a los soldados con tenis, güey. Apa. Apareció. Y llegamos al mero día, al día donde se lloran, todavía mucha gente llora por eso, y donde México todavía, el país, derrocha lágrimas, el 2 de octubre de 1968. El movimiento solo fue contenido hasta las 2 de la tarde. El movimiento solo fue contenido hasta la tarde del 2 de octubre. Ese día había convocado una nueva marcha de protesta que partiría de la Plaza de las Tres Culturas en Tlatelolco. Cientos de soldados rodearon el sitio. Cuando los estudiantes anunciaban que se cancelaba la caminata para evitar violencia, pues empezó algo. 50 años después, aún no estaba claro dónde empezaban los disparos. Tampoco se sabe realmente cuántas personas murieron o fueron heridas. Pero el ataque que se convirtió en un parteaguas en la historia del país desde el 2 de octubre de 1968 en México fue otro, social y políticamente distinto al del día anterior. Verán. El 2 de octubre de 1968, el Consejo Nacional de Huelgas convocó a un mitin en la Plaza de las Tres Culturas, ubicada en la Unión Habitacional Nonalco, Tlatelolco. Según algunas fuentes, se reunieron en la Plaza de las Tres Culturas alrededor de 10,000 estudiantes, maestros, padres de familia y demás personas que estaban inconformes y apoyaban el movimiento, quienes miraban hacia el piso 3 del edificio Chihuahua, en donde se encontraban los oradores del mitin. 2 helicópteros, uno de la policía y otro del ejército, volaron sobre la plaza, alrededor de las 5:55 p.m. Se dispararon bengalas verdes desde el cercano edificio de la Secretaría de Relaciones Exteriores de México y alrededor de las 6:15 p.m. se dispararon otras 2 bengalas, esta vez desde un helicóptero. Una bengala fue verde y otra bengala fue roja. En este momento 5,000 soldados y 200 tanquetas llegaron. Se cayó el directo. Sí.
¿Qué pedo? Se acaba de caer. No, A hackeado. ver. Ya. Y ya te censuraron. Y ya. Dice, "Ah". No, ya está, güey. Carol, si me tocan la puerta, vas a ver, güey. No te conozco. Ah, no, que no sé, no sé. No sé, no se fue. Muchas gracias. Por unos segundos. Ok, pero sí se escuchó. Bueno, en el momento de que las dos bengalas tiradas del helicóptero, la bengala verde y roja, se lanzaron, llegaron 5,000 soldados y 200 tanquetas y camiones que rodearon la plaza. Gran parte de lo que sucedió después de los primeros disparos de la plaza permaneció mal definido durante décadas después. Y eso es algo de lo que hablaremos en el siguiente episodio, la siguiente semana, porque todo este mes vas a tener podcast. Y pues hasta aquí vamos a dejar el episodio de hoy. Es el primer episodio que vamos a tener 2 partes. Es mucha información, güey. En el siguiente parte vamos a hablar sobre lo sucedido en la masacre de Tlatelolco con la cara de Salva de hijo de tu puta madre. Güey, yo también me quedé en picadote, güey. Lo veremos en el siguiente episodio. Es mucha información, güey. El podcast duraría muchísimo. La neta ya me tendría que haber ido a cenar hace mucho tiempo. Entonces, los dejaremos para el siguiente episodio, banda. Muchas gracias por habernos escuchado. En el siguiente episodio hablaremos sobre la tragedia, los culpables, comillas, las teorías conspirativas que hay alrededor de esta masacre y lo que sucedió después de este evento trágico, que es conocido como la matanza de la matanza de la Plaza de las Tres Culturas en Tlatelolco. Yo lo conozco como la matanza de Tlatelolco. Nada más. Pero es Porque que, ay, güey, ya cuando hablemos de eso, el ejército lo planeó muy bien. Sobre todo por la estructura de la plaza, todo lo demás, o sea, se pone bueno, se va a poner muy bueno el siguiente Hay episodio. me empiezo a dar miedo, güey. Hay una película que pueden ver. Cielo Rojo no se llama, No, Rojo Amanecer. Rojo Amanecer. Sí, de Rojo hecho, está muy buena, trata sobre eso. Y de hecho, para los que vieron Roma, la película de Alfonso Sí, Cuarón, en Roma sale. no es el mismo Hace- caso, es otro queso que se llama El Halconazo, pero ahí muestran cómo el novio de la protagonista, sin hacer mucho spoiler, por querer conseguir más dinero, pues se mete uno de estos grupos de choque y son los que ocasionan todo esto, ¿no? Para que no se vea involucrado el ejército como tal y culpar a los manifestantes de los disturbios que causan, pero pues en realidad son esas personitas, los grupos de choque. Véanlo, vean Rojo Amanecer y Roma si quieren. Roma. Aunque- Sí, Y también ven Shrek. sí, andamos muy No tiene tristes. nada que ver, pero está chida la 2. La 2, sí, la 2 es la buena. Nada. Yo quiero un héroe. I wanna hero. No, pero en español, como que. Perdón, Así como lo ves de Prieto, soy White Mexican, lo siento. es un mamón. ¿Y qué les pareció? Güey, estoy seguro que todos empezaron a salir, güey, porque si se quedaron picados dijeron, no, pues esta mamá no. Chingato. ¿Qué les Para pareció? quedar picado, mejor no voy al Eduardo. Es una colonia culera de aquí. Sí, sí. Torreón. ¿Qué les pareció? ¿Conocían todos estos sucesos? Yo sí. Alguna vez me contó un maestro sobre la matanza de Tlatelolco. No, pero Por es que eso todavía no estoy- llegamos a la matanza, güey. O sea, ahorita lo que le Pero no, conté fue el movimiento del 68. El Ya, movimiento ya, estudiantil. por eso digo, por conocer, pues, sabía o sea, sabía el título, Matanza de Tlatelolco. No sé cómo pasó. No sé qué fue. Si quieres mencionar, Sat. Que, bueno, aquí en la Ciudad de México sí se menciona mucho esto, sí se conmemora todos los años, se hacen pequeñas marchas o alguna ofrenda. Y los profesores te hablan mucho de lo que sucedió, porque digo, pues algo que sucedió acá y muchos de esos maestros que llegué a tener estuvieron involucrados de alguna forma.
en aquella marcha, ya sea de niños, o sea, viendo, o pues igual estudiantes que fueron a marchar y pasaron por esto. Entonces, al menos aquí en Ciudad de México sí se habla mucho del tema en las escuelas, más que nada en la prepa, en la universidad. Sí, se habla bastante. ¿Te vamos a tener invitado al siguiente episodio? No, no, no sí. No, güey, no, me vas a dejar otra vez picado. No. No, sí, sí, sí. Con gusto, con gusto. Ya No, que, pues, ya, con- virrey. sí queremos que estés aquí para que... Es que ahí dice en el contrato que en el tercer podcast ya me pagan, entonces pues sí, con mucho gusto estoy acá. Ujú. Es que no leíste la letra chiquita. Tienes que leer siempre las letras chiquitas. La letra chiquita dice, no le hagas caso a la letra grande, no vale capuro. Algo así. Muchas gracias a todos los que nos hayan escuchado. Recuerden que nos pueden seguir en todos lados como Hecho la Mexicana, menos en Twitch. En Twitch nos buscan como Dar Pegasus 26. En todo lo demás, Hecho la Mexicana Podcast. Sat, tus redes sociales. Chatface 96 y ya. ¿En dónde? En Twitch, aquí en Twitch y ya, eso es todo. Instagram, TikTok. No. Nada más en Twitch, nada más en Twitch. Recuerden seguir a nuestro invitado, al Satface, a mi buen pana, el Guache. Satface 69. Se va a quedar de cariño, güey. Se va a quedar de cariño eso. El 69, vámonos. El 69. ¿Quieren aportar, quieren decir algo más? Nada, que ¿No? nos vemos en el siguiente podcast. No. Puta madre, estoy enferrado. Que tenga su madre el que rompió la puerta. Sí, Sí, que güey. chingue su madre, güey, que rompió la No. puerta. ¿Ustedes Estás creen que viendo, se cabrón. arrepientan? O sea, de que estén así de que no debía hacer eso. Sí, yo digo que Su ya. conciencia o... La neta no sé. Hablamos de la puerta, ¿no? No, o sea, en general. Mira. Yo siento que es, A o lo mejor sea, algunos, ¿no? es muy buena, a lo mejor sí, uno que otro se va a decir, esto no está chido, pero suponiendo cómo funciona México y la corrupción y todo ese pedo, los puestos que tienen esos policías, esos oficiales, han de ser como que de la chingada, o sea, han de estar con el estrés a madre. Y si les dices, vete a putear a ese güey, no, hombre, está con gusto. Con ganas. Sí. Yo pensé que decía de Y la en puerta. ese entonces, más todavía. Ahorita, es lo que, otra cosa que estaba pensando ahorita conforme iba platicando todo el rollo, es que en parte, o sea, te das cuenta que sí, o sea, de algo sirvieron esos sucesos. Como decimos al principio del podcast, o sea, conocer la historia te hace que no la repita, o sea, no me salió el pinche dicho. Pero sí, o sea, en parte funciona igual, o sea, como, no tanto que por saberlo ya no lo hagas, sino que te das, o sea, ahorita como que ya es muchísimo más obvio que es como que está mal, o sea, dices, no mames, ¿cómo vas a hacer eso? Iba a decir un chiste, pero no, ya nos pusimos filosóficos. No lo quiero arruinar. Todo te lo platico a ti, Lore. Ahorita que terminemos directo, sí les voy a decir, no. No, Es de la puerta, güey. Dale con la puerta. Güey, es que yo sí me imagino que ya decían, no, güey, esa puerta no la tumbes. Y sí. pues yo le construí No, una, no, miran. no, la puerta. Y le pusieron una No, reja. no, fíjese, yo tengo un primo que jala en ese business, le hace una igualita. Esa puerta es de hace 500 años. Pues, si me esperan, si 500 Pero años. imagínate un rato, que le hayan, o sea, el objetivo sea darle a un lado de la puerta ya y sea, que darle le así un dieron rato, a la bazooka a 60 un años. disco. Oh, qué mala suerte. Para mí que ese güey lo Ah, despidieron después de eso. no, se la dieron al chueco, al, Al visco. al, Al al visco. así tal cual, güey. Sí, O sea, güey. a ver, le tenemos que dar a la puerta aquí. ¿A quién ponemos a que le dispare? Al visco, el visco nunca ha disparado. Vocalista de Rey, ven para acá. Sí. Tú, Ed Sheeran.
Ah, bueno. Ah, güey. Eso sería todo. Muchas gracias por habernos escuchado. Los queremos mucho y como ya saben, como es costumbre, escúchenos. Que chingue su madre la América. Buen agua. Tomen agüita de Con Hugo. agua. Un beso en el Cicidisco a todos. No se porten mal y si se van a portar mal y nos invitan. Nos vemos, se cuidan en el siguiente episodio. Chao, vatos. A la verga ya. ¿Y ahora no van a decir nada gracioso? Ah, pues, Um, Mm, Ya dijiste También, chao, culero. dices, Cuando dices chao, lo normal es ya, fuga, a la verga. ahora sí, sobres. Esa mamá.